Nosotros pensaremos que queremos hacer algo, sentiremos que queremos hacer algo, pero nuestra mente creerá que es incorrecto y entonces no lo haremos. Perfecto, chicos. Hola, ¿cómo están a todos? Hoy vamos a hablar de creencias limitantes. Es el quinto capítulo del podcast de Rebeldes. Los podcasts se van a estar subiendo próximamente en YouTube y van a poder disfrutar de ellos totalmente gratis, ¿no? Entonces, este es uno más. Vamos a hablar, como lo dije, de creencias limitantes. ¿Hasta qué punto tu vida está condicionada por tus creencias? Y vamos a ver primero qué son creencias, ¿no? Bueno, las creencias es una serie de pensamientos, de emociones y de actuares englobados en conceptos, ¿no? Conceptos que nos han programado nuestros padres y a su vez a ellos, sus padres, o sea, nuestros abuelos y así infinitamente. Eh, y a estos conceptos nosotros les ponemos etiquetas, o bueno, no nosotros propiamente como dije, sino nuestros padres y nuestros abuelos, etiquetas de bueno y malo, ¿no? Y ahí ya es cuando empezamos a tener problemas, porque al creer nosotros, valga la redundancia, que hay cosas buenas y cosas malas, haremos o no haremos ciertas cosas y esto nos llevará a incongruencias de vida y a no estar en coherencia. Es decir, nosotros pensaremos que queremos hacer algo, sentiremos que queremos hacer algo, pero nuestra mente creerá que es incorrecto y entonces no lo haremos. Entonces estaremos condicionándonos a todo. Entonces, como les decía, esto nos va a delimitar nuestra forma de percibir el mundo, nos va a limitar más bien nuestra forma de percibir el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros creeremos que lo que nos dijeron o nos hicieron creer nuestros padres y nuestros abuelos es real. Y es que de los 0 a los 7 años, nosotros estamos en una vibración tan casi hipnótica que todo lo que percibimos a nuestro alrededor lo vamos haciendo como una realidad, como nuestra realidad. Es decir, por ejemplo, si nosotros escuchamos a nuestros padres que se les dificultaba el tener dinero o el encontrar un buen trabajo a pesar de su preparación, a pesar de sus acciones masivas, a pesar de estar diario saliendo de las 6 de la mañana y regresando a las 10 de la noche, nosotros creceremos creyendo por esa información que así es. Y por más que hagamos, nuestra mente no va a entender por qué es que no logramos, ¿no? Porque si no saben, todo lo que nosotros hacemos es en un 99% inconsciente. Entonces, conscientemente nosotros vamos a querer lograr cosas, pero nuestro inconsciente nos va a decir, pues no, acuérdate que tu papá y tu mamá te dice que es difícil, que por más que tú te esfuerces, no vas a lograr. Claro que esto no te acuerdas tú, porque lo viviste de los 0 a los 7 años. Además de que traes un paquete de información ya tatuado en todo tu ADN con creencias de todos tus antepasados. Y eso no lo sabes. Entonces es muy importante que tú empieces a ver qué tipo de creencias te están eh, frenando para lograr lo que realmente quieres, ¿no? Claro, hablando del mismo tema, de lo mismo que decías de las creencias desde los 0 a los 7 años, también importantísima la epigenética en ese tema, que desde los primeros 3 meses de embarazo de tu madre, por así decirlo, también ahí vienen todas las creencias y las situaciones que ha vivido tu madre fuertes, situaciones fuertes. Al final de cuentas te introyectan y naces con una creencia, vamos a imaginar, con una creencia a proteger a tu madre por la vivencia que tuvo y luego no entiendes por qué no puedes dejar de hacer ciertas cosas o crees que debes de hacer ciertas cosas y esas también son creencias y está comprobado por la ciencia, por la epigenética, que naces con esa información y que te a final de cuentas condiciona toda tu vida, como todas las creencias que se crean, como decía Carla, de los 0 a los 7 años
Y cuando empezamos a crecer también nos vamos formando de ciertas creencias que podemos transformar, pero las que más nos condicionan son esas de la infancia, de la tierna infancia, por así decirlo, cuando no sabemos nada y cuando nuestros padres, pues por amor, vamos a verlo de esa forma, nos intentan educar de cierta forma y nos van creando ciertas creencias que ellos de igual manera, pues a final de cuentas no terminaban por comprender, que a veces nos limitan y nos forzan a vivir cierta vida. Sí, perdón. Perdón, cuando dijimos 0 años, buenas tardes, mi nombre es Odilon González, a sus órdenes. Cuando decimos 0 años es muy importante que nosotros entendamos de que es desde el proceso de la gestación y un poco antes de la gestación, porque muchos de nosotros, por ejemplo, hemos sido hijos no deseados, sino fuimos productos del azar. Algunos han sido creados para solucionar un matrimonio, otros fueron creados por situaciones diferentes, ¿no? En muchos tipos. Entonces, toda esa información que nosotros traemos, por eso es importante tomarse un cafecito con nuestra mamá, aunque todas las mamás mienten, porque siempre van a decir que si nos quisieron, no es que no nos quieran, obviamente nos han querido, pero no fuimos programados, no fuimos hijos deseados, no fuimos hijos en donde papá y mamá se sentaron a dialogar, hoy es importante tener un hijo en la familia, etcétera, etcétera. Entonces, para eso los invitamos a esta conferencia, para tomar conciencia, ¿sí? Para tomar conciencia, ¿para qué nos suceden tantas cosas en nuestra vida? ¿Sí? ¿Para qué nos suceden situaciones en las que uno dice, las mujeres, por ejemplo, ¿por qué me encuentro hombres alcohólicos? Los varones, ¿por qué siempre me corren del trabajo? ¿Por qué a mí nunca me rinde el dinero? ¿Por qué no triunfo en lo que yo hago? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo hacer cosas? Y entonces, todas estas creencias siempre nos van a condicionar. Las creencias siempre condicionan nuestra vida. Por ejemplo, entre todas las creencias que han estado mencionando ahorita, por ejemplo, tenemos, así como decía Carla, si hemos visto a nuestros padres que desde que se levantan se van a trabajar y regresan a la noche, pues uno crece con una idea de que así son los papás, ¿no? Pero, por ejemplo, hay veces que también se nos ponen creencias como el dinero no se coge de los árboles, o lo que no duele no cura, o si no te sacrificas no vale la pena, o bien si te caes te tienes que levantar, por ejemplo. Que el dinero no se coja de los árboles es una creencia limitante, o sea, nos obligan a esforzarnos, a sacrificarnos, a entender que todo es producto de un esfuerzo mecanicista, etcétera, y esa es una creencia limitante. El otro de que cuando me caigo me tengo que levantar es una creencia que me va a ayudar a trascender muchas situaciones de nuestro camino. Entonces, y todo esto va a depender muchísimo de cómo yo vea las cosas. Es decir, el propósito, uno de los propósitos medulares de esta conferencia es cómo estamos percibiendo el mundo que nosotros vemos o que nosotros vivimos, porque mi forma de ver y de entender la vida está condicionada por este cúmulo de creencias de las cuales yo interpreto la vida que vivo. Un ejemplo, en este momento, hace poquito, corren de una empresa a 3 personas. Una persona se infarta porque él pensaba que era su único modo de supervivencia, se infartó. El otro, ¿sí? El otro le dio una tremenda diarrea, unos cólicos espantosos, y al otro no le importó. Pues, simplemente dijo, pues ya me corrieron, ya vendrá algún trabajo mejor. Pero entonces observen cómo es la misma situación y nuestras reacciones pueden ser muy diferentes. Todo va a depender de cómo yo estoy percibiendo lo que a mí me sucede. Entonces, este es uno de los propósitos de esta conferencia con ustedes el día de hoy, de este podcast, para entender muchas de las cosas que a cada uno de nosotros nos pasan. Sí, y básicamente, como dijo Odilon, cada uno interpretaremos la vida porque, como les dije antes, vamos a tener un concepto. Una creencia, como les dije, es un concepto al final, un concepto englobado de pensamientos, emociones y acciones. Si a mis papás, yo en los primeros años de vida, yo vi que se llevaban súper bien, mi concepto de amor o de familia va a ser eso, ¿no? Llevarnos muy bien. Pero si al contrario, yo vi que mis papás se peleaban, se pegaban, se gritaban, mi concepto de familia y de amor va a ser eso. Y para mí va a ser normal. Yo
mi creencia es que eso es normal, y yo lo he visto en acompañamientos, muchísimos acompañamientos, que la gente cree que el amor es igual a algo. Es precisamente por eso que nosotros no podemos generalizar que todas las terapias van a ser iguales, porque deben de ser personalizadas, puesto que cada uno de nosotros, a pesar de que tenemos un diccionario, tenemos diferentes conceptos y diferentes posicionamientos. Como ya les decía, nos posicionamos entre qué es bueno y qué es malo, y eso nos limita en nuestros actuares. Y es como lo que se dice mucho, ¿no? En México, por ejemplo, la gente que tiene dinero es porque es corrupta o es maleante. Entonces, tú en tu consciente, que es 1%, de 1 al 5%, vas a querer tener economía buena o prosperidad, pero tu 95 o el 99% te va a decir, no, no, porque tener dinero es igual a ser ladrón, a ser corrupto y demás, pero tú no estás pensando con o sea, no estás actuando inconscientemente, todo el tiempo estás pensando en conciencia. Entonces, es ahí donde empiezan las creencias irracionales, los choques de una mente inconsciente con una mente consciente de por qué no puedo lograr si quiero, no entiendo qué es lo que sucede, porque, como decía Odilon, por qué siempre repito los mismos patrones si yo pongo toda la atención, todas las ganas, todo el empeño y no estoy logrando. Es que no te has dado cuenta de que estás programado para no tenerlo, ¿no? Porque tus creencias te dicen que es preferible no tener lo que tanto quieres conscientemente que tenerlo. Es peligroso, es divisor de familias, es mil cosas que yacen en tu inconsciente y que se va a transformar como creencias. Hay que recordar que nosotros no percibimos y no vemos con los ojos, sino percibimos y vemos con nuestra mente, con lo que está programado, con lo que creyeron nuestros ancestros y lo que seguimos replicando nosotros. Es por eso que es importante que empecemos a limpiar esta percepción y a transformar esas creencias para poder realmente ver una realidad diferente. No la realidad, sino una realidad diferente. Cada uno de nosotros tenemos una realidad y vamos a tratar de accesar a través de la transformación de estas creencias en nuestra mejor posibilidad, la mejor realidad que podamos tener. Claro. Ahorita que mencionabas eso, Carla, me acordé de un expositor que se llama Sergi Torres, que se lo recomiendo mucho. Y él también habla mucho basado en un curso de milagros y en todo este tipo de libros que te abren un poquito la conciencia, te hacen ver la vida de otra forma. Y menciona eso específicamente de quitarte esa perspectiva o de por un instante dejar de ver tu punto de vista. O sea, al posicionarnos en un punto de vista, pues realmente estamos enfocados en nuestra idea que nos introyectaron o que trae toda una historia detrás, y al posicionarnos en nuestro punto de vista, pues creemos que tenemos la razón y que es la verdad absoluta, y es que es eso, así es, pero viene todo basado porque lo sientes. En el momento que tú dejas tu punto de vista por un lado, o lo ves simplemente, si tú ves tu punto de vista y no te posicionas, empiezas a ver desde la conciencia, es lo que él dice, empiezas a como a abrazar esa idea tuya, por decir, si yo, y bueno, sería como uno de los primeros pasos para cambiar muchas veces, que es aceptar, ¿no? Entonces, vamos a suponer, yo tengo una creencia que yo debo de llegar temprano a mi casa a cenar, es un ejemplo. Pues esa idea que tengo tal vez viene ligada a toda la necesidad que tenía mi madre de que mi padre llegara temprano, pero no me doy cuenta. En el momento que lo acepto y digo, sí, cierto, yo siempre quiero llegar temprano, y acepto eso, acepto mi posicionamiento en vez de decir, no, es que debería, y es que los hombres que no llegan temprano están mal, y me creo toda una historia. Pero en el momento que lo veo, mi conciencia lo abraza y me permite ver mil posibilidades, y me permite darme cuenta que no pasa nada si llego más tarde, que no pasa nada si en ese momento no puedo hacerlo, que a final de cuentas mi esposa tal vez no necesita específicamente que llegue, pero mi historia que me estoy creando
es basada a lo que yo creo. En el momento que veo eso nada más, me dejo de posicionar en mi historia y mi conciencia lo abraza. Entonces se abren infinitas posibilidades y ya no estoy en mi posicionamiento. Ya no ves que es malo. Ay, perdón. No, me hiciste recordar a un amigo que él tiene la historia de un padre muy irresponsable, de un padre que se iba, que no les daba, no los proveía. Y entonces este amigo es una persona muy exitosa, él es un ingeniero, pero en su trabajo es tremendamente exigente. Es decir, él quiere hacer todas las cosas siempre bien, llega súper temprano, se molesta con las personas que llegan tarde, corrige al jefe porque el jefe también no cumple con su responsabilidad. O sea, se la pasa peleando con todo el mundo y al ratito llega, yo me dedico a rehabilitar mucho la columna, llega todo contracturado, le duele la cabeza, el cuello no lo soporta, se le inflama el estómago. Pues sí, pero obviamente él no ve un presente, ¿no? Ve una información que está dentro de él, de un padre irresponsable y que ahora él, toda la carencia que tuvo, ¿sí? Toda esa carencia emocional que él tuvo, pues ahora la proyecta en su trabajo. Y esto es muy interesante porque una de las primeras creencias que nosotros tenemos que estudiar es la creencia que estamos separados. Esto no es así. Estamos en un mundo dual, ¿sí? O sea, ustedes allá y nosotros acá, pero realmente este no es un mundo dual, este es un mundo de unidad. Cuando nosotros empezamos a entender esta creencia de que estamos separados, entonces resulta ser que lo que pasa afuera nada tiene que ver conmigo. Y la dualidad es una manera de expresarse en la vida de nosotros para nosotros integrarla en uno y entonces llegar a ese punto de unidad. Lo que yo veo en el mundo exterior está directamente relacionado conmigo. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en nuestro trabajo. En nuestro trabajo, cada uno de nosotros proyectamos, por ejemplo, los que trabajamos en una empresa y no podemos vender nuestros productos, y entonces como yo no creo en el producto, como yo no creo en el proyecto, entonces obviamente me voy a encontrar gente que me dice que no, que después, que no le interesa el proyecto o que no le interesa el producto, etcétera, etcétera, pero no es que realmente no les interese a ellos. Yo me voy a encontrar con un tipo de gente que me exprese a mí mis ideas, lo que yo estoy viviendo por dentro, y ese mundo entonces, como en el universo todo es resonancia, el mundo es un espejo, entonces vamos a encontrarnos con nuestras propias ideas, con nuestras propias creencias, con nuestra propia manera de pensar. Entonces aquí es muy interesante partir de este principio que es la tendencia equivocada a creer que estamos separados de los demás. Esto no es así. Tenemos otro tipo de creencia que se llama la creencia en la soledad. Esto es gravísimo, es muy, muy, muy grave porque muchos vicios que tenemos, traumas, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, es una consecuencia de creer que estamos en esta parte de soledad. Creemos que en un mundo de escasez, que es otro tipo de creencia, y también creemos en relaciones especiales, es decir, el hombre o la mujer puede creer que ocupa una pareja para ser feliz. O bien nosotros creemos que tenemos que ser muy responsables con nuestros hijos porque el día que crezcan, nuestros hijos nos van a dar una patada. Y entonces, es decir, esta cuestión de creerse especial es creer que ocupo a algo o a alguien para ser feliz. Es decir, en otras palabras, mi bienestar no está en mí, sino que mi bienestar yo lo endilgo, lo proyecto, lo etiqueto en que alguien me va a hacer feliz a mí. Entonces, aquí yo procedo en la vida queriendo agradar a otros. Recuerdo mucho un ejemplo que nos ponían de una chica que no le gustaba el fútbol, pero al novio sí le gustaba el fútbol. Y entonces se la llevaba a ver el partido de fútbol y cuando se casan, pues obviamente ya no le gustaba el fútbol. Conclusión, se separan. Pero entonces ella se tuvo que acomodar a una pareja que le gustaba el fútbol para poder conquistarlo y después terminó aquel asunto en algo fatal, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar mucho en esta cuestión de la soledad. ¿Por qué? Porque atrás de la soledad está el miedo, ¿sí? ¿Y el miedo a qué? El miedo a perder una relación especial. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que sufren demasiado en sus relaciones de pareja, que toleran violencia, que toleran toxicidad de todo tipo. Y entonces ellas, como su mamá aguantó mucho una relación con su padre, ¿sí? Creen que esto es así. Y entonces aquí tienen el miedo a perder
esa relación especial por la creencia de su madre, o también hay veces que hay muchas mujeres que tienen que trabajar para sostener al marido porque la mamá hizo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, este tipo de información nosotros tenemos que tenerla en nuestra parte consciente, porque de otra manera, repito, no podremos avanzar mucho en este mundo de nuestras relaciones. Así es, así es. Entonces, retomando lo que decías de creer en que estamos separados, pues sí, es la madre de las creencias, ¿no? Porque hasta podemos reírnos. Imagínense que nosotros pensamos que no tenemos nada que ver, o sea, que ustedes que ahorita están aquí no tienen nada que ver con nosotros. Si estamos aquí reunidos de una u otra manera y las personas que nos vean, es porque tenemos una resonancia. Pero sobre todo nos hacen creer que hay gente mejor y gente peor que nosotros. Y eso sí de veras nos puede dar mucha risa, porque imagínense que si son ustedes muy católicos o creyentes o religiosos, nos han dicho que venimos de un Dios que hizo a Adán y Eva y estos dos personajes crearon a todo el mundo, ¿no? O sea, venimos de una divinidad. Si no son muy religiosos y se van por la ciencia, entonces vamos a entrar al Big Bang, ¿no? Que explota una gran masa de energía y que todos venimos de eso. Hay muchas personas que lo lo hacen muy romántico y ponen que somos polvito de estrellas. Entonces, otra vez, venimos del mismo lugar. Pero nos hacen creer que de verdad que hay gente mejor que tú o gente mejor o peor, porque ya el ego pues también te soba un poquito y dice, bueno, sí hay gente mejor, pero no te preocupes porque hay peores. Cuando en realidad no es así. Es como si, imagínense que yo de un árbol empezara a hacer cucharas y una cuchara de repente pues me saliera más honda para un cucharón o de repente la pintara más oscura, otra más blanquita y cosas por el estilo. Todas las cucharas que hice son para diferentes cosas. Una es para la sopa, otra para comer, otra para el café y etcétera. Pero todas en esencia van a ser lo mismo, van a ser árbol, van a ser parte de ese árbol. Se van a diferenciar para lo que van a servir y el adorno que yo le puse. Pues así nosotros como humanos, ¿no? Así nosotros como humanos nos decidimos experimentar en diferentes colores, en diferentes tamaños, en diferentes formas. La mercadotecnia nos ha hecho creer que hay perfecciones, ¿no? Que si eres de un color tienes mejor posibilidad, que si eres alto tienes mejor posibilidad, que si eres delgado tienes mejor posibilidad, y también en cuestión de economía, eres mejor si tienes más dinero, eres mejor si tienes más títulos, pero eso es solamente una creencia. Por eso digo que es la madre de las creencias. Todos tenemos que entender que venimos del mismo punto, de la misma divinidad, del mismo amor, y que tenemos las mismas posibilidades de lograr lo que nosotros queramos, siempre y cuando empecemos a creer, esto sí, y más bien no a creer, a saber quiénes somos. Somos divinidad, somos amor, somos lo que queramos ser, como ya habíamos dicho en podcasts anteriores, y esto sí no es una creencia, es una sabiduría que tenemos que empezar a practicar para empezar a tomar nuestro poder y ver qué tan poderosos somos, como lo dijo Odilon y como lo dijo Sindo, cómo nosotros hacemos que nuestras historias nos lleven a ciertas personas y vivamos ciertas experiencias que vivieron nuestros antepasados. Esto es poder, pero no nos damos cuenta. Entonces tenemos que saber hasta dónde podemos nosotros lograr, que podemos lograr todo, y dejar de creer, porque en el momento que dejemos de creer, todo empieza a desestructurarse y vamos a poder entender que podemos lograr lo que queramos y que nuestros condicionamientos, nuestro dónde vivimos, dónde nacimos o cómo somos, cómo lucimos, no tiene nada que ver con lo que nosotros queramos lograr con nuestros sueños. Es simplemente empezar a entender que todos tenemos las mismas posibilidades, así hayamos nacido en las condiciones peores, con la creencia de que tenemos la tez de cierto color, que no sabemos el idioma fulano, no importa, porque tenemos las mismas posibilidades y eso es lo más importante. Por eso digo que esa de la creencia de la separación, de que alguien es mejor o peor, es la madre de las creencias, que tenemos que empezar a trabajar en ella para empezar a realmente lograr lo que queremos.
Quería comentar cómo nacemos vamos a suponer que nacemos gigantescos, vamos a suponer, no somos del tamaño del universo, ¿no? Cuando nace un bebé, hasta lo sientes, ¿no? Un bebé es inmenso, entra a un lugar y cambia todo. Se siente una sensación muy distinta cuando en una habitación hay un bebé, vamos a verlo de esa forma. Porque ese niño, o donde hay niños, me explico, porque los niños son inmensos. Y lo que empieza a suceder es que empezamos o empieza uno a hacerse chiquito, me explico. Yo, vamos a suponer, así de este tamaño gigantesco, tenía toda mi conciencia abierta, no había limitaciones a nada me daba miedo, y con el camino se va cerrando, que terminas haciendo chiquitito, y no lo terminamos por entender porque vemos a toda la gente en el mismo camino, y cuando es alguien inmenso, a un adulto que está liberado, que avanza, que no se detiene, pues decimos que tuvo suerte, que pudo, que nació en cuna de oro, pero podemos decir mil cosas con tal de no aceptar lo chiquitos que nos hemos hecho, por así decirlo, con todas nuestras creencias. O sea, tenemos una conciencia súper abierta, podemos ir a donde sea, pero nos empezamos a poner esas barreras, nos empiezan también a poner esas barreras inconscientemente nuestros padres sin ningún afán, las personas con las que convivimos, la cultura, la religión, todo nos empieza a cerrar, y llega un momento donde de cierta forma no sabemos vivir más que sobre esos caminos, sobre eso que nos enseñaron, sobre ese pedacito, sobre esa línea, no vayas para allá, si vas para allá te pasa aquello, y lo más... Si te puedes acercar más al micro, Cindo, por favor, o le subes volumen, súbele volumen, gracias. Sí, ya. Ahí está, ¿verdad? Sí. Y lo que sucede es que se empieza uno a ser tan pequeño que hay un momento donde dices ya basta, o sea, donde puedes topar con pared y decir ya no puedo más, la vida es injusta. Entonces, donde pegas en eso y empiezas a creer que tu destino está mal, que la vida es mala, que empieza uno hasta a reclamarle a Dios, a la conciencia, a la vida, a como lo quieras ver. Y lo importante de eso es cuando te das cuenta de eso, es dejar de victimizarte sobre tu destino, dejar de creer que eres víctima de tu destino y empezar a trascender todo eso que te limita, solamente viéndolo, comprendiéndolo, perdonando a tus padres, perdonando a ti mismo por las limitaciones que te pusiste, y liberarte, y en vez de ser víctima de tu destino, pues ser maestro, ¿verdad? De tu vida y de tu camino, de tu nuevo camino que vas a tomar y de tu nuevo destino. Aquí recuerdo mucho una frase de Aristóteles que dice: si buscas o si andas preocupado por problemas financieros, por problemas de salud, por problemas de relaciones familiares, busca interior, porque ahí encontrarás la respuesta. Entonces, aquí podemos hablar de una infinidad de cosas, por ejemplo, en relación al trabajo. Si ustedes fijan en nuestro trabajo, cuando nosotros estamos en nuestro trabajo, siempre culpamos al jefe, o siempre culpamos al compañero de la oficina, o culpamos al gobierno, a quien ustedes guste. Entonces, esto es muy interesante, porque nuestro trabajo, ese contexto que tenemos en nuestro trabajo, es un gimnasio psicológico tan extraordinario que nos va a reflejar todo lo que pasa en nuestro interior, absolutamente todo. Inclusive, podrían hacer ustedes una encuesta de fechas de nacimiento de ellos, de sus padres, de sus hermanos, y van a encontrar una gran afinidad en todo esto, ¿no? Hoy justo en la mañana salgo del estacionamiento en la pensión donde dejo mi auto y me despido de un señor que tengo más de 7 años de conocerlo y le digo: se ve bien, muy bien usted, señor Mena. Y me dice: ya es que estoy a una semana de cumplir años, dice, cumplo años ahora el 4 de abril. Y justo esa fecha cumpleaños mi mamá, ¿no? Entonces, digo, qué curioso, qué curioso que me encuentre una persona como esta, ¿no? Con la cual se preocupa mucho por mí. O sea, hay una afinidad ahí con este señor, ¿no? Entonces, siempre vamos a encontrar una respuesta en todo lo que nos rodea. Pero también, en el mundo de las creencias, nosotros creemos a veces que nos va mal en el trabajo porque culpamos al patrón, porque culpamos al gobierno, porque culpamos a nuestro compañero, pero nunca nos introyectamos, nunca vemos qué es realmente lo que pasa con nosotros. Y entonces, como yo tengo problemas, la primera actitud que el ser humano hace es aislarse, separarse de todo. ¿Por qué? Porque nadie lo entiende,
porque él es el que piensa bien y los demás piensan mal. Y aquí hay un grave error, porque si nosotros entramos en intentar querer cambiar a otro, ¿sí? Entonces viene aquí una información conocida como la culpa y el sacrificio. Entonces, cuando nosotros tratamos de que cambie nuestro jefe, de que cambien nuestros compañeros de trabajo, de que cambie la esposa, de que cambien los hijos, y que no lo vamos a lograr nunca, pues es una misión imposible. Entonces, esto nos va a llevar de la mano a generar culpa o a sacrificarnos. Y entonces es muy interesante que todos sepamos que si uno se sacrifica, que si uno se culpa, entonces este sacrificio y este sufrimiento por querer conservar algún trabajo, alguna relación, al final se van a venir a transformar en un amargo sufrimiento para cada uno de nosotros. Entonces, no nos hagamos las víctimas, porque cuando nosotros nos hacemos víctimas en alguna relación, en el trabajo, en la relación de pareja o con la familia, etcétera, todos aquellos cuando nos hacemos víctimas, entonces vamos a terminar manipulando. Un victimista se convierte en un manipulador, y si no observen, cuando en la relación de pareja hacemos algo, entonces nuestra esposa se hace la víctima o el esposo se hace la víctima, y este victimismo es para manipularnos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de actitudes emocionales, porque, por ejemplo, la tristeza, la depresión, la ansiedad, es simplemente una creencia en que estamos solos, es una creencia en que yo me aíslo. Y entonces, y esto es producto de que nosotros no vemos, de que nosotros no escuchamos, producto de nuestros juicios y de nuestros posicionamientos, como decía Cinto, en la vida o las relaciones que cada uno de nosotros tiene. Sí, sí, bueno, y también lo digo, o sea, nos posicionamos no porque queramos, ya como les había dicho, nos posicionamos porque creemos que es lo correcto, porque nos han enseñado que eso es lo correcto, pero eso no quiere decir que sea lo correcto. Y es duro, porque entonces empezaremos a luchar contra nosotros mismos, porque diremos, bueno, toda la vida yo he creído que es correcto culpar al gobierno o a la crisis económica por mi mala situación financiera. Pero cuando te das cuenta de que realmente no toda la gente está en tu misma situación, aún el gobierno, aún la crisis, empiezas a cuestionarte, ¿no? Es cuando empiezas a cuestionarte y las creencias empiezan a desvanecer. Y dices, no es el gobierno, no es la crisis económica, no es la pandemia, no, ¿qué es lo que está sucediendo entonces conmigo? ¿Por qué yo no estoy logrando? ¿Por qué yo no estoy vendiendo? ¿Por qué no están comprando mis productos? ¿Qué está pasando? Y como decía Odilon y Aristóteles hace montones de años, simple y sencillamente porque hay algo en ti, en tu cerebro, en tu psique, que te está impidiendo hacer o tener lo que realmente quieres. Y eso simple y sencillamente una creencia de que, como ya les dije, de que es mejor no tenerlo que tenerlo, por miles de situaciones. Porque hace un par de días hice un acompañamiento en donde una persona le era mejor no tener dinero porque el dinero dividía a la familia, las herencias dividen a la familia. Entonces, su cerebro, él decía, ¿por qué no puedo tener dinero? ¿Por qué me corren de mi negocio, de mi trabajo? Pues porque cada vez que tú creas algo, o sea, que te va bien, compras algo, te estás haciendo de bienes, y eso en tu familia significa división, guerras, pleitos, cosas negativas. Entonces, para tu inconsciente, vas a hacer todo para no tenerlo. Y eso va a significar pérdida de trabajo. Si pones un negocio lo vas a quebrar, cosas por el estilo. Y es tan fácil a veces saber, pero obviamente no lo vemos porque nosotros creemos que es normal lo que estamos viviendo. Y como les dije anteriormente, hasta un 99% de nuestro cerebro está proyectando ese inconsciente, pero nosotros no lo vemos porque creemos que es normal. Así hemos vivido toda la vida, ¿no? Entonces, tenemos que a veces acompañarnos de alguien para poder ver desde otra perspectiva, o para que esa persona vea desde afuera todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que nosotros no logramos ver, porque es como estar en un bucle, es como estar en esa ruedita de ratón y no poder salir, porque para nosotros es seguir caminando como el ratón que piensa que está caminando, pero no está caminando, está en la rueda, ¿no? Entonces sí tenemos que hacerlo, porque hay una creencia limitante, como dijo Odilon, que es, nuestros padres nos han dicho, cáete y te paras. Y esa también es una creencia limitante, una condicionante, porque imagínense que te han dicho toda la vida que tú puedes solo o sola, y de repente estás en un bosque y te fracturas la pierna, ¿no? Y ahí no puedes hacer nada, pero tienes tan introyectada en la mente que tú puedes sola, que ¿qué vas a hacer? Te estás limitando. Ahí te vas a tener que enseñar, la vida te va a enseñar a pedir ayuda, porque la vida, el universo y todo lo que tus experiencias te van a pedir que hagas un equilibrio, siempre. Entonces, tan bueno es saber hacer las cosas por ti
solo o sola, como también pedir ayuda. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una experiencia humana y parte de la experiencia humana es saber que somos vulnerables también. Somos súper poderosos y la humildad no cabe, porque una cosa es humildad y otra cosa es vulnerabilidad. Nosotros tenemos que entender lo poderosos, lo magnífico que somos, pero también tenemos que, a su vez, saber que tenemos vulnerabilidad, que eso es lo que nos hace humanos y tenemos que compartirnos y alzar la mano y pedir ayuda. Y esto es una de las creencias más complicadas que nos de romper, que podemos solos y que tenemos que hacer todos solos. Como dijo Dillon, nunca estaremos solos. El universo no le gustan los huecos. Si por X o Y razón mamá y papá no fueron un apoyo para nosotros, vendrá Juanito y Pedrita y vendrán a cubrir sus huecos. ¿Por qué? Porque nunca vamos a estar solos. Siempre hay una divinidad sosteniéndonos y poniéndonos las situaciones para que nosotros estemos completos, para que tengamos todo lo que requerimos. No necesitamos, porque van a empezar a ver que no hay necesidad, sino es requerir. Tenemos infinitas herramientas para poder lograr lo que queramos. Eso es el poder que tenemos, eso es lo que nosotros somos. Lo que creemos es que no, lo que creemos es que somos presa o somos un resultado de las consecuencias, como ya les dije, de nuestra condición social, de donde nacimos, del trabajo que tuvieron nuestros padres, de si lograr. De hecho, en México, por ejemplo, se requieren ya estadísticamente hasta de 6 a 10 generaciones para pasar de un estrato social a otro. Es decir, el pobre pasará de pobre a pobre medio, 6 o 10 generaciones. Pero esto es una creencia, porque no nos creemos, no nos sabemos, ya esa no es una creencia, no sabemos quiénes somos. Si dejamos de creer que somos la consecuencia de lo que nuestros padres vivieron, empezaremos a vivir otras experiencias y entender, como muchas personas que están aquí conectadas, que podemos lograr no solamente subir un escalón, sino trascender muchos más, porque somos en esencia divinidad y somos magia. Y empezaremos a ver que podemos lograr lo que queramos. Tenemos que observar nuestras creencias limitantes, empezar a percibir diferente para poder lograr lo que realmente, deseamos, ¿no? Lo que realmente soñamos. Claro, como es increíble, se escucha bien, ¿verdad? Sí. Es increíble lo que sucede cuando dejas de escuchar ese 99% que decías, Carla y Odilon, ese 99% de pensamientos que tenemos que a final de cuentas son introyectados desde toda la vida y es nuestra propia historia. Cuando dejamos de escuchar esa historia que traemos ahí y todos esos pensamientos, si un día te permites eso y empiezas a meterle pensamientos más positivos o pensamientos que nunca te has imaginado, cuando empiezas a meterle eso, la vida te empieza a mostrar otras cosas, te empieza a mostrar cosas diferentes. Y cuando empiezas a aceptar esas cosas diferentes a las que le tienes miedo, como un nuevo trabajo, puede que te hablen y te digan, oye, te quiero ofrecer un nuevo trabajo, es buenísimo, vamos a hacer esto, nos ve muy bien, mira, de esta forma. Muchas veces nos suena tan bonito que nos asustamos y no queremos, pero es tal vez por esa historia. Tal vez estoy hablando de mí, me explico, pero tal vez a mucha gente le pasa eso, porque es una creencia como cultural de que si te va bien debe de tener algo malo, debe haber algo malo por ahí. Entonces, cuando empiezas a aceptar todo eso, o cuando te ofrecen un trabajo que no te gusta, puede que te ofrezcan un trabajo que no te encante, pero tú estás buscando trabajo. Híjole, bueno, si lo aceptas y si te quitas toda la creencia que tienes, es que tal vez eso no va a ser lo correcto, no me va a pasar esto, no sé qué. Toda esa historia que te cuentes, si dejas de escucharla un instante y dices, voy a aceptar ese trabajo. ¿Te puedes acercar más, Sindo? Sí, claro, sí. O súbele a tu micrófono. Ándale. Ya le subí ya. Es gracias. Sí. Sucede algo maravilloso, que donde creías que no había oportunidades, porque tú lo creías, cuando dijiste, ya, ahí muere, acepto el trabajo, sucede algo maravilloso y es donde empiezan a suceder cosas y empiezas a dar saltos cuánticos, por así decirlo, cuando empiezas a salirte de tu camino, de donde ya está trazado, de tu destino obligado que ya traes. Todo depende de que tú lo decidas y cuando te empiezas a abrir a eso, lo que decía ahorita, que estás inmenso y te empiezas a hacer chiquito, puedes volver a abrirte todos esos caminos, aceptar esos lugares, aceptar ir a donde no ibas,
aceptar el trabajo que no te gustó, que te dio miedo o lo que sea. Y principalmente eso que nos da miedo, todo eso que nos da miedo realmente es nuestra mente o nuestro ego, por así decirlo, protegiéndonos por supervivencia, como decía Odilon, por supervivencia. Hay personas que la única solución que tienen es matarse o morir o accidentarse o lo que sea, o tomar cierta decisión o divorciar. Que sigues muy bajito siendo. A ver, yo creo que si te acercas a ver, mejor, ¿verdad? A ver, ¿sí estás? ¿Qué tal ahí? Perfecto. ¿Ya se escucha mejor? A ver, un poquito mejor. Ok. Entonces, lo que comentaba era eso, que cuando permites, me dicen si se escucha bien. Sí, ya. Ya, perfecto. Si cuando permites eso, empiezan a suceder, pues cosas a las que a veces le llamamos milagros o cosas que no puedes creer, pero es simplemente porque te abriste a otra posibilidad y no a la posibilidad, como dice Carla, a la carrerita ahí de estar en el circulito como una ratita, o como la película esta, ¿cómo se llama? La del Día de la Marmota, que es muy buena. Esa película me hizo a mí entender mucho eso. El bucle en el que estamos metidos y no nos damos cuenta por nuestras creencias. Y en esta película, el protagonista, al final, después de durar años jugando el mismo juego porque no salía se le repetía el mismo día, llega un momento donde dice, voy a hacer las cosas diferentes. Y cambia totalmente su perspectiva y deja de actuar sobre sus creencias. Se quita todas las creencias y empieza a actuar de una manera más positiva y diciéndole sí a todo, por así decirlo. Por eso hay muchas películas donde dice, de Jim Carrey o así, que dice, di sí o vete por ese camino, porque de cierta forma te tratan de enseñar eso, de que en el momento que tú empiezas a aceptar la vida, empiezan a venir cosas maravillosas, porque somos abundancia, todo es abundancia, y nosotros nos vamos cerrando eso. Y la idea es, al aceptarlo, pues irnos abriendo otra vez, ahora de adultos y poder, pues tener una conciencia, pues más digna y más sana. Ahorita que hablas de dignidad, esa es una palabra que yo tengo anotada aquí. La dignidad es el amor por nosotros mismos. Y cuando las personas que no se aman, se sacrifican y enferman porque empiezan a caer en la culpa, en la soledad, etcétera. Todas estas creencias que estamos diciendo. Hay un escritor conocido como Robert Boltz, un escritor británico, y Robert Boltz dice que una creencia no es simplemente una idea que la mente posee, sino es una idea que posee a la mente. Entonces, en este caso somos abducidos, estamos manipulados, completamente dormidos como auténticas máquinas y tomamos decisiones dormidos y a veces reaccionamos de una manera inconsciente o tomamos decisiones inconscientes porque estas creencias a nosotros nos poseen, ¿no? El Buda ya lo decía, en lo que pensamos nos convertimos. Hay una frase que a mí me parece así como que me golpeó un poquito a mí mi cerebro, porque esa la dice Einstein. Dice Einstein que la imaginación lo es todo. Es una visión preliminar de lo que sucederá en tu vida. Entonces, todo eso que uno imagine, favorable o desfavorable, por no decirle bueno y malo, todo lo que ustedes visualicen en su imaginación es una visión preliminar de lo que nosotros en un futuro vamos a vivir. Y entonces, esta es una parte interesante porque si yo estoy imaginando de que me va a ir mal en la vida, que vuelvo a repetir, todo este condicionamiento mental está abducido por nuestros egos, por nuestras creencias, por nuestros juicios, por toda una información epigenética que venimos cargando, y entonces nosotros vamos a estar condicionados siempre a fracasar. Decía un amigo por ahí, si a Carlos Slim le pierde toda su riqueza y empieza de cero, ¿qué creen que va a hacer? Pues se volverá a ser rico. Obviamente que sí, porque su manera de pensar de él es muy diferente a la de cualquier otra persona que no tenga nada o que quiere empezar a escalar, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos entender que en este trabajo
sobre las creencias en lo personal, necesitamos tener mucha dignidad, como decía Sindo, y esa dignidad se relaciona pues con el amor que nosotros nos tenemos a cada uno de nosotros. Hay una historia bueno, es una característica que es una creencia ya ancestral, en donde cuando alguien lo expulsan de la tribu, eso pasa en las tribus arcaicas, inclusive existen actualmente, cuando alguien hace algo indebido en alguna tribu, entonces lo expulsan de la tribu y él sabe que está a punto de morir y se muere. Se muere. Y entonces a nosotros también así estamos cuando estamos en nuestra casa, que vamos a dar un paso para ir a trabajar a otra ciudad, sentimos que se nos mueve todas nuestras emociones, el sistema nervioso, todo el orden de ideas y pensamos que no lo podemos lograr, pero al final, si rompemos con esas creencias, lo logramos. Igual un trabajo, o sea, la decisión de un trabajo o la decisión de una empresa, o lanzarnos al terreno de la vida práctica a esforzarnos. Entonces, todo va a depender mucho de cuán consciente estoy yo de las ideas que me empiezan a manipular y, como decíamos hace un ratito, el 99% de lo que nosotros pensamos es completamente equivocado. Necesitamos ir rompiendo muros, rompiendo paradigmas, rompiendo esquemas, rompiendo ideas equivocadas que no son de nosotros. Repito, son ideas que nosotros hemos agarrado en el tiempo y que esto obviamente nos va a traer graves consecuencias en las decisiones o en el éxito o fracaso o en la experiencia de vida que cada uno de nosotros pueda tener. Y bueno, también Carl Sagan también decía que nosotros, porque fíjense, como nosotros tendemos a generalizar, entonces, como todos no sé, por ejemplo, si ustedes ven a un árabe, pues van a pensar que es un yihadista, ¿no? Y que es peligro, porque pues es la creencia de que los yihadistas son personas que pueden perpetrar algún acto terrorista, ¿no? Pero, ¿quién dice que sea así? Ustedes pueden ver a una persona con pelo largo y con tatuajes y pueden pensar que es una persona inapropiada para la sociedad. Pero ¿quién nos ha hecho creer esto? ¿Sí? ¿De dónde tenemos esas creencias? Entonces es muy interesante esto porque nosotros nunca vamos a poder convencer a alguien de una idea que crea él, ¿sí? Porque esa creencia no está basada en una evidencia, está basada en una enraizada necesidad de creer. Esto lo dice Carl Sagan. Un ejemplo chusco. Esta es la historia, yo creo que ya se lo saben, de una señora que para poder freír un pescado le quita la cabeza y la cola, se las mocha y la echa al sartén. Y entonces esa es la hija, ¿no? Agarra el pescado, le corta la cabeza, le corta la cola y lo pone a freír. Entonces le quedan viendo y dice, oiga, ¿y de usted de dónde aprende esa receta de cortarle la cabeza y la cola? No, es que mi mamá la hacía. Va con la mamá, le pregunta a la mamá, oiga señora, ¿por qué usted le corta la cabeza y la cola? Dice, no, pues es que mi mamá también la hacía, o sea, la abuela. Mi mamá también le cortaba la cabeza y la cola. Va con la abuela y le pregunta, señora, ¿por qué usted le corta la cabeza y la cola al pescado? Dice, es que yo tenía un sartén así de chiquito, ¿no? Entonces no cabía el pescado, lo tenía que cortar. Y entonces así hay muchas cosas en nuestra vida que hemos aprendido por generaciones, ¿sí? Y que nosotros, si todos lo hacen, esta creencia se generaliza y entonces nosotros venimos haciendo cosas que generalmente hacen los demás, ¿no? Y entonces ya no es una idea propia, es una idea generalizada que la hemos tomado como verdad y de eso se trata este tema, que nosotros de entrada no nos crea nada de lo que estamos diciendo, porque no, si no vendría a ser otra creencia para ustedes, sino que sencillamente ustedes tomen conciencia cómo está condicionada nuestra mente, en dónde tenemos que cambiar, cuáles son los paradigmas o los bloqueos que nosotros tenemos, que de hecho ahorita vamos a dar un pequeño espacio para hacer una sesión de preguntas y respuestas, las pueden ir anotando en el chat si gustan, para que nosotros podamos crecer como personas, ¿no? Entonces, esto a mí me parece muy interesante ver cómo el 99% de lo que nosotros somos está condicionados por las creencias que cada uno de nosotros tiene. Y obviamente, repito, la dignidad es el amor por cada uno de nosotros. Cuando ustedes usen esta palabra, comprendamos que se trata cuánto nos amamos a cada uno de nosotros y dejemos a un lado el sacrificio, dejemos a un lado el sufrimiento, porque esto nos va a llevar de la mano a un amargo resentimiento.
Bueno, y retomando lo que dice Odilon y lo que dijo Sindo, sí, efectivamente, tendemos mucho a repetir los mismos comportamientos, ¿no? Y esperamos diferentes resultados. Y eso es una de las locuras más grandes que tenemos. Esa es una gran creencia también, ¿no? Queremos tener mejor economía, pero seguimos levantándonos todas las mañanas yendo al baño, ¿no? O sea, ese es nuestro primer impulso. Voy al baño, me lavo los dientes, regreso a mi cama. O sea, hacemos exactamente lo mismo. Parte de crecer o de empezar a transformar las creencias, un ejercicio es empezar a activar tu plasticidad neuronal. ¿Esto cómo lo haces? Pues haciendo cosas diferentes. Si hoy me levanto por la izquierda, mañana me levanto por la derecha. Si hoy me voy por la calle larga, mañana me voy por la corta. Si hoy no me atreví a entrar a la tienda porque pienso que es muy cara, mañana sí me atrevo a hacerlo porque me voy a dar cuenta que no tiene nada que ver con caro y barato y que quepo ahí. Pero es empezar a romper nuestros propios paradigmas haciendo cosas diferentes. ¿Para qué? Para que nuestra mente, nuestro cerebro, nuestras neuronas empiecen a tener conexiones diferentes y empecemos a experimentar diferentes cosas. Si queremos cambiar nuestra vida, tenemos que hacer cosas diferentes, dejar de vivir, como dijo Sindo, el día de la marmota, porque no lograremos absolutamente nada. Si seguimos quejándonos día sí y día también mañana de lo mismo, ¿cómo creen que vamos a cambiar? No se puede. ¿Por qué? Porque nos hemos comprado tanto nuestras creencias que las defendemos a capa y espada y no podemos seguir haciendo eso. Si queremos transformar nuestra vida, si queremos mejorar nuestras relaciones personales, si queremos mejorar nuestras relaciones de salud, si queremos mejorar nuestras relaciones de dinero, tenemos que empezar por mejorar la relación con nosotros mismos y empezar a ver qué es lo que no me he dado, por qué quiero que alguien me ame, como dijo Odilon, no podemos estar pensando en que somos separados, porque quiero que esa persona me ame si yo no me sé amar. ¿Por qué quiero que alguien me dé lo que yo no me he dado? ¿Por qué quiero que ese me compre si yo no creo en mi producto, si yo no creo en mí, si yo no creo en mi palabra, si cuando hablo me quiero esconder abajo de la cama porque no creo en lo que estoy diciendo? Pues sí, todo es tu resonancia. Tú no vendes porque no crees en ti, porque no crees en el producto, pero principalmente porque no crees en ti, porque no te crees merecedor de todo lo que hay y de todo lo que deseas, porque hay un pensamiento limitante y carente en tu mente. Entonces hay que trabajar en ti, sí o sí siempre, para poder proyectar y ver en la pantalla de tu vida, de tu mundo, cosas diferentes. Y es un trabajo diario, es un ejercitarse diario. Es complicado, sí, pero es extraordinario también, porque es una experiencia de vida. Te vas a dar cuenta de lo maravilloso y lo grande que eres, solo si te atreves a hacerlo. Y de lo contrario, seguirás haciendo exactamente lo mismo. Te levantas, como dije, vas al baño, te lavas los dientes, desayunas. No puedes cambiar tu vida así, no puedes cambiar tu vida así. Tienes que empezar con pequeños chispazos de diferencias para empezar a ver grandes cambios. Y lo que yo siempre sugiero es empezar con pequeños actos, porque los pequeños pasos generan grandes kilómetros de transformación. Entonces, yo los invito a todos a que empiecen a ver qué creencias limitantes son las que tienen más arraigadas. ¿Qué les pasa por la mente cuando ven a alguien que está logrando? ¿Qué emociones tienen? ¿Emociones de envidia o emociones de admiración? Todo eso habla de ustedes y no se juzguen. Ámense, como lo dijo Sindo, abracen esas emociones. ¿Por qué? Porque cuando ya empiezan a aceptarlas, empieza a verse diferente. Una emoción, una sensación, un pensamiento visto se puede transformar, pero hay que atrevernos. Es parte de la experiencia humana tener todo ese tipo de emociones, sean negativas o positivas. Y recuerden que el negativo y positivo es un concepto, una etiqueta que nosotros le dimos porque nos las dieron. Entonces, quitémonos esos juicios, abracémonos y empecemos a transformar nuestra realidad aceptando lo que sentimos, lo que percibimos y lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Claro. Un ejemplo rapidísimo de cuando uno está de niño, no todo el mundo, ¿verdad? Pero yo sí recuerdo escuchar en mi casa con mis amigos o lo que sea, cosas como, se platicaba, es muy caro ir a Europa, es un ejemplo, ¿no?
nosotros que vivimos en México. Es muy caro ir a Europa. Nosotros no podemos ir a ese lugar, ahorita no se puede, es muy costoso. Entonces te quedas con esa historia y algún día, y toda esa historia, entonces creces con esa historia. Y eso sería, automáticamente te mete una creencia limitante. ¿Qué diferencia fuera, como ejemplo, una creencia que potencialice sería un niño, otro niño que escuchara, vale la pena ir a Europa, la verdad que vale la pena, siempre hay vuelos económicos, está súper bien, no es tan complicado. O sea, el niño que crece escuchando eso va a tener una creencia totalmente distinta. Y van a pasar los años, vas a estar con tus amigos en una reunión y van a decir, oye, ¿por qué no vamos algún día a Europa? Híjole, pero sale muy caro. Automáticamente va a decir eso la persona que toda la vida escuchó que es muy caro, que es muy costoso, que es peligroso, que es no sé qué, que te pasa aquello. Automáticamente va a ser su respuesta, no va a saber ni siquiera por qué lo contesta. Y va a buscar quién está de acuerdo con él para afirmar lo que él está diciendo. Y otro va a decir, sí, cierto, es muy caro, ahí no se puede. Pero seguramente el que toda la vida escuchó lo contrario va a decir, bueno, pues no, fíjate que no es tan difícil. Yo tengo un familiar que fue, o el año pasado fuimos y no fue tan costoso, o de repente si le buscas hay vuelos económicos. Va a ser muy diferente la vivencia de un niño que escuchó toda la vida que era imposible ir a ese lugar y que no era para él, a un niño que escuchó toda la vida que era fácil, que no era tan complicado ir ahí, y ahí es donde vienen esas creencias que te potencializan, no sé cómo decir la palabra, potencializadoras, que a final de cuentas también nos potencializan, ¿verdad? De niños también tenemos esas creencias y también nos introyectan esas creencias, pero ya de grandes es muy bueno analizar eso y darnos cuenta que podemos también transformar esas creencias limitantes en creencias potencializadoras. Quería comentar esto nada más y no sé si gustan ya abrir por ahí un espacio a preguntas o algo, como vean, Odilon o Carla, si quieren agregar algo. Sí, está muy bien. Adelante, adelante. Sí, nada más ahorita que decía Carla, esto de manejar la plasticidad del cerebro, Einstein decía que si todo nos da igual, es que estamos haciendo malas cuentas, ¿no? O sea, no puede ser siempre igual. Necesitamos nosotros entender que podemos, por ejemplo, imagínense el vientre de una mujer cuando está embarazada. La mujer tiene esa plasticidad para poder modelar a su bebé. Es una cualidad que solo la mujer tiene durante el embarazo, ¿no? Esa forma de poder modelar a su bebé es algo que ya se ha perdido, pero bueno, en la antigüedad se dice que colgaban cuadros, que la persona imaginaba al niño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una plasticidad que la mujer puede ver directamente en su vientre. Y así nosotros podemos entender que este campo cuántico, nosotros lo podemos modelar de algún modo de la forma que nosotros queramos darle. Entonces, todo va a depender de cómo nosotros estamos percibiendo el mundo que nos rodea. En este caso de la pandemia, para muchos, la pandemia ha sido un desastre, pero para otros la pandemia ha sido un verdadero éxito en su vida, ¿no? O sea, ¿dónde está lo bueno y dónde está lo malo? ¿De acuerdo? Y bueno, ahora es turno de ustedes. Pueden preguntarnos lo que gusten, pueden consultar lo que quieran. Y si Carla no tiene nada más que agregar, los escuchamos. Sí, Adelante. nada. Adelante, Si tienen adelante. alguna creencia limitante que tengan, y ahorita trabajamos sobre ella rápidamente. Tenemos a 25 personas que nos están acompañando. Ok, muy bien. Sí, si tienen alguna creencia limitante que digan, híjole, yo quisiera que me ayudaran a ver de dónde viene o cómo empezar a desmoronarla, podemos checarlo con Pueden todo abrir su gusto. micrófono si gustan y comentar. Adelante. Nosotros les hablamos con confianza, así que háganlo de la misma manera. Sí, sé que es complicado porque es una creencia también que tenemos que lavar la ropa en casa, ¿no? Eso sí, ay, no, mejor, ¿cómo nos vamos a exponer? Siempre es un acto de amor el compartir cierta cosa porque sana una persona y sanamos todos. ¿Es Brenda, complicado?
Sí. Brenda dice, Carla, ¿por qué me siento, ayúdenme, por qué me siento culpable por todo? Bueno, aquí tenemos que ver desde cuándo, ¿no? Primero, ¿desde cuándo te sientes culpable? Si nos puedes ayudar con desde cuándo, y ya ahí vamos a empezar a ver Si un abres poco tu más de tu historia. micrófono, si abres tu micrófono, Brenda, y nos cuentas, así Sí, rapidito te apoyamos. sí, si no quieres poner la Sí, cámara. profe, sí, profe. Hola a todos, buenas noches. Me recuerdo desde bien pequeña, por ejemplo, iba yo caminando con alguna compañerita de escuela, sí, por llevaba hacia mí, y si tenía un accidente, yo tuve la culpa Brenda, por atrás, Brenda, 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 sí, Brenda, es que no se escucha bien tu audio, hija. Pero si nos escribes, nada más dinos desde cuándo. Nada más quiero saber desde cuándo y a lo mejor una situación de eso. Pero creo que escuché que era desde niña. Ujú. A ver, escribe, Brenda. Sí, se cortaba mucho la voz, Brenda, si pudieras escribir. Desde la infancia. Desde la Ok. infancia. Aquí vamos a ver que entonces esta culpa no es tuya. Esta culpa es de tu madre. Eh, dinos una situación por la cual tú, o sea, dime una situación concreta en donde hayas sentido culpa. Por favor, escríbanos si no sé si fue. Esto que ustedes van a ver ahorita, a todos los que nos están escuchando, es un método de consulta que nosotros hacemos, obviamente lo hacemos más personalizado, y se trata de llegar al punto clave en donde nosotros vamos a descubrirnos tal como somos, o sea, no es algo fortuito, o sea, es un método que ya existe, nosotros somos especialistas en bioneuroemoción y de algún modo lo que tratamos de hacer con esto es que aprendan a percibir las cosas de otra manera, a quitarse cargas innecesarias, a tomar conciencia de que las cosas pueden ser de otro modo, a tener otra perspectiva de lo que nosotros creemos que nos pasa. Porque definitivamente la culpa es muy limitante. O sea, imagínense que la culpa exige castigo. Claro. Sí, o sea, O sea, perdón, adelante. no, perdón. Aquí yo entiendo que tú sientes culpa porque los demás están en carencia, tú no estás en carencia, o sea, tú disfrutas, digamos, de una estabilidad. Esto es muy importante, esto es muy, muy importante. Tú disfrutas de estabilidad y tú ves a tu alrededor carencia y te sientes culpable por ello. Dice, por el hecho de que los demás tengan carencias, dice siempre, Ajá. y antes tenía carencias con sus padres y hoy con sus hijos. No, antes tenías una situación económica estable y ahora ya no. ¿Te entiendo así? Nada más dime sí, sí, así es, perfecto. Ok, perfecto. Sí, es muy común, es muy, muy común, sobre todo en las familias latinas, el sentir culpa por nuestra felicidad. Qué simpático, ¿no? ¿Por qué? Porque nos han hecho creer que o todos coludos o todos rabones, y esa es una creencia. Que si nosotros nos va bien, tenemos la obligación, escuchen, obligación, tenemos o debemos de ayudar a nuestro clan para que estemos todos en igualdad. Pero resulta que en el momento que nosotros interferimos en la vida de un familiar, le estamos quitando su poder, ¿no? Porque le estamos diciendo, tú no puedes, pero yo sí. Es lo que les decía de la creencia en yo soy mejor y tú no, pero es inconsciente, ¿no? Es inconsciente porque no entendemos que todos tenemos las mismas posibilidades, pero unos actuamos las posibilidades y otros no. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos una programación y unas creencias que nos limitan. Ahora dime, ¿qué es lo que te hacía sentir culpable cuando eras niña? Una situación. Y vean cómo ella decía, antes yo era estable económicamente y ahora ya no. ¿Por qué lo hacemos esto? ¿Para qué lo hacemos esto? ¿Por qué creen?
En lo que escribe Brenda, ¿alguien más quiere abrir su micrófono y hacer alguna otra pregunta? Ajá, exactamente. Ahorita, como ella siente culpa, como les decía, la culpa exige castigo. Yo me siento culpable, entonces me autocastigo y hoy ella no tiene esa estabilidad que antes tenía. ¿Por qué? Porque para pertenecer al clan necesito ser igual. Como decía Odilon, cuando un miembro de la tribu se portaba mal, lo corrían y eso significaba la muerte. Porque para nuestro inconsciente y para la biología, el que te expulsan de tu clan, de tu familia, significa morir. Eso antiguamente, si estabas en una cueva, digamos, si te expulsaban de la cueva, sabías que te ibas a morir porque necesitabas un grupo, necesitamos vivir en clan, somos seres inminentemente sociales. Entonces ella, para pertenecer al grupo y no sentirse aislada, rechaza su abundancia para pertenecer. Pero dime, aquí, ¿quién es tu mamá? Tu mamá tuvo que no lograr o rechazar algo y tú estabas reparando. O sea, ¿qué fue de tu mamá? Platícanos un poquito. Mientras, si quieren también alguien escribir o hablar, con todo gusto, pero vamos a terminar. Porque aquí es un tema de la mamá. Sí, o sea, hay muchos aspectos en lo que Brenda escribe, hay muchos aspectos en nuestra vida que sí tenemos que ver cómo ha sido la actitud de nuestros padres. Es decir, ahorita te cedemos la palabra. Les decía yo hace un instante, si yo he visto que una mujer, por ejemplo, que mi papá, cuando le pedía dinero nunca me daba, y la que me daba era mi mamá, entonces voy a crecer con una creencia que papá no da dinero, el hombre no da dinero. Y entonces la mujer crece con esa creencia de que el hombre no da dinero, la que da dinero es la mamá, la que le compra zapatos es la mamá, la que la lleva de paseo es la mamá. Entonces van a crecer y ustedes van a terminar desarrollando un trabajo en donde van a tener que mantener al marido, porque el marido no da dinero. No sé si me explica este tipo de condicionamientos. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan esto. Adelante aquí, no veo tu nombre, ahí nada más veo HP, pero no sé cómo te llamas. Habla, por favor, te escuchamos. Y ahorita contestamos la pregunta del chat. Adelante. Bueno, antes que nada, pues muy buenas noches a todos. Buenas noches. Recién me integro con ustedes, me da mucho gusto. Apenas estoy haciendo mis pininos, escuchando y aprendiendo de todo lo que estoy escuchando. Es muy gratificante para mí formar parte de este grupo y bueno, aprovechando de lo que Brenda está escribiendo y Carla, perdón que les hable ya así de tú, ¿verdad? Pero me estoy identificando mucho con todo lo que somos iguales, somos iguales. Ok, entonces, pues en lo que yo quiero compartir algo. A lo mejor, coincido totalmente en lo que está platicando, Carla, el doctor Odilon, que por ahí tengo algo pendientito también con él. Soy Amparo, doctor Odilon. A sus órdenes, Amparo. Entonces, algo que comentan ustedes, cómo en un momento tenemos que hacer un análisis como introspectivo para saber cómo somos y por qué actuamos y por qué percibimos así la vida, ¿no? Y ese análisis que tenemos que hacer con nosotros tiene antecedentes. Y esos antecedentes, en un momento, te pueden causar ciertas emociones. Puede ser satisfacción, puede ser nostalgia, puede ser qué sé, una serie de cuestiones que se te vienen, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita quiero tomar un poquito la circunstancia de Brenda y quiero hacer otro comparativo. A lo mejor en lo personal, transcurriendo los años 70 y de una comunidad sumamente vulnerable, salgo yo a hacer estudios en un internado a nivel secundaria, donde se ven cosas distintas. Y yo digo que ahí, gracias a eso y a la disciplina que se da en ese tipo de cuestiones, pues me permitió otras experiencias. Y también con todo mi contexto de una situación económica lamentable, pero lamentable, así. Entonces, tienes que sufrirlo, te quieres dar la oportunidad, te tienes que alejar de la familia, y si te dan las oportunidades y si tú deseas las quieres aprovechar, aunque volteas hacia atrás y a los tuyos y ves una nube negra, pero
alguien tiene que romper lo que ustedes desean ahorita. Esas barreras, esas fronteras, alguien las tiene que sufrir, romperlas para en un momento, pues poder estar en condición diferente. A esta altura, quiero decirles que me da emoción, me da nostalgia, pero me da mucha satisfacción, porque en mi familia se vio que sí se puede. Los demás vieron que sí se puede. Y los sobrinos, los hijos de mis hermanos vieron que se puede. Y como que a esta altura, como que te reconocen, pero ¿cómo se fue? Si en el tiempo no había ni carretera, había brecha. ¿Pero por qué se atrevió a irse? A mí ahora me da miedo irme hasta Morelia. Si vivo en una comunidad lejana, le digo, ¿y eso que trae celular, mi vida? Eso que te puedes comunicar con tus padres, yo no podía. Sin embargo, ahora hay muchas posibilidades, entonces ellos dicen, sí es cierto, pues sí se puede. No, pero hay que ver que si se sufre, que se navega, se logra lo que se quiere, pero nunca, yo soy de la idea que nunca es un paso hacia atrás, que siempre debe ser un paso hacia adelante. Debes buscar la manera de ir caminando sobre lo que sea, como en este caso, la pandemia, para muchos, decía el doctor Odilon, es algo caótico y para otros es un área de oportunidades. No digamos entrarle a esta tecnología y tenernos como estamos ahorita, en una situación de este tamaño, lo cual quizás muchos no habíamos tenido la oportunidad, pero aprendimos de ello. Y tenemos que estar así porque es una necesidad. Entonces, soy de la idea que retroceder para quedarme igual como los demás, no, sino más bien cómo poder mostrar ese pequeño camino y esa pequeña brecha y decir, por ahí se puede. Vámonos. Tú no se los dices. Y la otra, porque ayudar en dar a los que están abajo, siendo de tu familia, vamos, me refiero a la cuestión económica, es como decimos, ¿no? No des un pescado, no des un pez, enséñalo a pescar. Dile cómo, platícale, hazle conciencia de que las cosas con un esfuerzo mayor, con eso que se dice, no porque este día te fue mal, todos te van a ir mal, te vas a tropezar, te vas a levantar, vas a caer, vas a llorar, pero vas hacia adelante porque tienes algo en mente. Y eso que tú te visualices con un ideal mejor de lo que hasta el momento tienes, pues es la ley de la atracción también. ¿Cómo puedes tener en tu mente buscar una oportunidad y que te va a ir bien? Visualízala, esfuérzate para que camines hacia esa meta. Pero no te vas a decir, Dios mío, ayúdame. Pues sí, también Dios mío dice, pues ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Pero no quedarte de brazos cruzados. Aquí todo un poquito, ¿no? Caminar hacia esa meta con esa ley de la atracción en tu mente, visualizándote como una mejor persona y como una mejor condición. Aquí es muy interesante. Estar con ustedes. Gracias. Aquí lo que comentas, Amparo dijiste, ¿verdad? Sí. Amparo, lo que dices es muy interesante, pero eso solamente se puede lograr desde el aquí y el ahora, o sea, desde el presente. No, claro. Imagínate toda la carga del pasado. Generalmente los seres humanos vamos del pasado al futuro y olvidamos el presente. Entonces, realmente este momento, este instante, es la parte mágica de nuestra vida en donde podemos crear, donde podemos romper todos esos paradigmas que comentas, pero siempre y cuando aprendamos a estar aquí y ahora. Bien, Isela también comenta, Isela, ¿no puedes abrir tu micrófono? Además, déjame contestarle ¿A Brenda? A Brenda, ya terminar, porque ella nos dice que ella su mamá, yo le pregunté que como que no le decía nada, que no le comentaba nada, y le pregunté si no vivía con ella, si no creció con ella, y ella dice que solamente era trabajar y no hablaba con ella. Entonces, es una madre que trabaja, pero siente culpa, digamos, ¿no? Uh-huh. Siente culpa porque no está presente. Claro. Precisamente por ello, la niña siempre ha sentido culpa, porque la madre ha tenido oportunidades, ha tenido que trabajar por X o Y razón, no sé si el papá, no hubo papá, pero la mamá siente culpa y es lo que tú decías, sacrificio que cae, pues un resentimiento, ¿no?
la madre crea culpa por hacer lo que hace, la hija se siente sola, se siente culpable también por esa misma situación, porque a lo mejor tiene todo, pero a la vez no tiene a su madre, ¿no? ¿Y esto qué causa? Que la niña desde toda la vida sienta culpa y que las oportunidades para su mente sean igual a sufrimiento, sea igual a abandono, sea igual a mejor no tomo las oportunidades porque eso divide a la familia. Si tú Exacto. sigues no tomando las oportunidades porque eso significó para tu familia división, estarás haciendo una lealtad. Entonces, lo que te sugiero es empezar a ver que eso pasó con tu madre y es una historia de tu madre, pero no es tu historia. Tú la puedes transformar viendo las oportunidades, como dijo, perdón, se me olvidó el nombre, nuestra Amparo, perdón, nuestra amiga Amparo, muy bien, que ella dice, yo voy a regalar una nueva información a mi clan, y ella lo regaló y lo hizo. Entonces tú puedes regalar una nueva información a todo tu clan y decir, las oportunidades son igual a bendiciones, son igual a, yo les voy a enseñar a todas las personas que veo en carencia que sí se puede. Y no es casual que Amparo haya abierto el micrófono, porque ella te dio la respuesta. Ella te está invitando a que tú seas el faro de luz de tu familia y que dejes de sentir culpa por, a lo mejor si tienes hijos, por dejarlos. ¿Por qué? Porque entonces te estás sacrificando a no ser tú para no ser como tu madre, pero tú realmente no vas a ser como tu madre, eres tú, y a veces se tiene que salir a trabajar. No es que quieras como madre, es que tienes que salir porque a lo mejor no hay un padre, porque a lo mejor el padre no le alcanza, porque estamos viviendo en una era en donde tenemos que ser un equipo y ya no podemos ser yo la ama de casa y tú el proveedor. Tenemos que ser equipo. Y si queremos transformar el mundo, tenemos que empezar transformándonos nosotros y dejar nuestras creencias limitantes. En tu caso, hubo una culpa de mamá por dejar a los hijos, pero no es así para ti. Tú puedes transformarlo y decir, hoy me atrevo a transformar y ser un faro de luz para mi casa y empezar a ver las oportunidades como una bendición, que no nada más van a ser para mí, mi familia, sino para todo mi clan, para mis primos, para mis tíos, para mis abuelos, para todos, y voy a empezar a cambiar esa información y dejar de sentir culpa y transformarla en una visión de bendición. Cero culpas. La culpa solamente trae resentimiento. Hay que honrar a esa madre que hizo un sacrificio mal entendido, porque el trabajo es una bendición. El poder hacer lo que nos gusta es nuestra razón por la que seguimos aquí en este mundo, porque una vida sin propósito es una vida vacía. Entonces seguramente tú tienes un propósito muy grande y hay mucha gente que está esperando a que lo hagas, como dije, de la cuchara. Tú eres una cuchara, no sé de qué tipo, y la gente te está esperando. No dejes de hacer tu propósito y toma las oportunidades. Te sugiero, si quieres, obviamente es una sugerencia, cada quien toma sus decisiones, y empieza a ser ese faro de luz para toda tu familia, para todo tu clan. Ya viste que la culpa no deja nada y que simple y sencillamente era tu madre que tenía culpa por dejarlos, y que tú ahora se lo reclamas inconscientemente y que no quieres ser como ella. No seas como ella, hónrala y perdónala, y perdónate por creer que ella lo hizo porque quería, era tal vez por necesidad. Entonces, bueno, hay que honrar a nuestra familia. ¿Cómo? Haciendo las cosas diferente y viéndolo desde otra manera. Pero qué interesante, ¿no? Vean cómo desde niños, o sea, el hecho de que yo me vea abandonado por mi madre, pues que alguien me explique por qué estoy solo, ¿no? O sea, la mamá nunca tenía comunicación con ella, y entonces nosotros pensamos que por nuestra culpa no tengo a mi mamá. O sea, yo soy la culpable de que mi mamá salga a trabajar. Y ahí, como te dice Carla, muy claro, Brenda, trata de modificar esa percepción y honra a tu madre y comprueba de que tú tienes una gran obra que hacer en relación a ver o empezar a percibir que tu trabajo es un trabajo honrado, abundante, y que esa información también, como decía Amparo, se la puedes pasar a tus hijos.
Muy bien. Isela, ¿puedes abrir tu micrófono, Isela? Sí, Adelante. hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Bueno, como les comenté en el chat, abogada, pero no trabajo. Entonces me siento como enojada, frustrada, culpable, inútil, porque tengo un, tengo un hijo de 11 años que tiene parálisis cerebral. Entonces eso me ha impedido poder trabajar, nadie me lo quiere cuidar y solo cuento con mi hija. Y mi hija está estudiando pues también su carrera. Siento que ella se ha dedicado mucho también a Gael, le he quitado espacio, tiempo. Es más, desde muy pequeña le dejé esa responsabilidad de que ella se hiciera cargo de Galito. Tu niño, su parálisis cerebral obviamente fue desde que nació, ¿no? O sea, no tuvo ningún accidente, nada de eso. No, su parálisis cerebral es severa, es desde nacimiento. Desde nacimiento, ok. ¿Y vives Sí. con tu esposo? No, No, estás sola. nos dejó. Ok, ¿y cuándo te dejó? ¿Cuándo nació tu hijo? No, antes, Antes de que naciera tu desde que hijo. tenía yo, desde que tenía un mes de embarazo. Exacto. O sea, para ti el abandono de tu esposo fue un impacto emocional muy fuerte. Sí, una infidelidad. Muy bien. Cuéntame aquí, Isela, ¿qué pasa contigo en relación con tus padres? O sea, ¿por qué tú te tienes que sacrificar con tu hijo? ¿Por qué tú no, como decía Carla, por qué tú no haces lo que quieres hacer en tu profesión? ¿Tu situación de relación con tus padres fue también de abandono, igual que Brenda? Sí, mi mamá siempre trabajó, nunca estuvo con nosotros, mi papá nunca vivió con nosotros, pero en esta situación, aunque yo o sea, quisiera cambiar mi situación con mi hijo, pues es imposible porque Gael es un bebé que es totalmente, totalmente depende de mí Claro. y pues es imposible y es un niño que no ve, no habla, no se mueve, no camina. ¿Y por qué razón tus papás te No, abandonaron? no me abandonaron. Mi mamá trabajaba y no se encontraba con nosotros todo el día. Se iba Todo el desde las día. 5 de la mañana, regresaba. Sí, y ella Exacto. trabajaba en una empresa. Ajá, y Entonces mi tú, papá pues, sí nos abandonó. o sea, a ti también te abandonó tu papá. Y él sí nos abandonó. Ok, entonces a ti también tu esposo te abandona. O sea, se repite el mismo programa. Sí, Ok. ¿Y tu hija qué edad tiene? ¿Tu niño tiene 11 años y tu hija? ella tiene 21. ¿Y los dos son hijos del mismo papá? Sí, mis 3 hijos son del mismo papá. Ah, tienes tres y el otro. Ella ya está casado y está independiente. Ok. Es el Vamos. mayor. Muy bien. ¿Y aquí qué tanto resentimiento tienes tú por tus padres? O sea, ¿por qué tú te sacrificas tanto por tu hijo? O sea, yo voy de acuerdo que tu niño tiene parálisis cerebral, pero tu profesión de abogada te puede permitir un trabajo holgado que te ayude a encontrar a una persona que te pueda ayudar a cuidar a tu hijo. No he encontrado a esa persona. Las personas que he buscado me han dicho que Y no se para, hacen responsables por la no, situación de Gael que es tan severa. pero fíjate, es bien interesante, ¿no? Porque realmente ahí no es que no encuentres a una persona, es que tú no crees que alguien pueda cuidar a tu hijo igual que tú, porque estarías cometiendo la misma situación de tu madre. O sea, al irte tú a tu trabajo, vas a repetir el mismo programa de tu madre que se iba hasta las 5 de la mañana y regresaba hasta la noche y no te cuidaba a ti. Es el mismo patrón que hemos estado viendo ahorita, es la culpa de una madre que no quiere repetir la historia de su madre inconscientemente porque tiene un resentimiento hacia la mamá porque no fue cuidada. Precisamente por eso tú tienes, y permítemelo decirte así, un regalo de un niño
que necesita cuidado. ¿Por qué? Porque tú vienes a reparar la falta de cuidado, pero tú no puedes cuidar a alguien si no te has cuidado a ti. Para cuidarte a ti, tienes que dejar la culpa, si quieres, porque todo es una elección, bendecir la experiencia que estás viviendo y a tu hijo para decirle, yo te voy a cuidar a través de mí. Primero me voy a cuidar a mí siendo feliz. Cuando yo sea feliz y me dedique a lo que amo, primero voy a encontrar a alguien, primero me voy a permitir encontrar a alguien que te cuide a ti sin culpa. Y va a ser de día a día, a día, a día, estarte repitiendo que no tienes que sentir culpa por ser tú. Porque también le vas a regalar a ese pequeño esa posibilidad de ser feliz y de saberse cuidado por una mujer que quiere estar ahí y no por una mujer que se está sacrificando. Como dijo Odilon, al final va a haber un resentimiento. Por una mujer que esté 1 hora o 2 o 1 minuto, pero feliz y enteramente con él, y no una mujer que está 24/7 pensando en que podría ser otra cosa. No es juzgable, es normal, a todas las mamás nos pasa, porque todas las mamás venimos la mayoría de muchas mamás que dejaron de ser sus vidas por cuidarnos, pero eso no quiere decir que sigamos repitiendo los patrones, que podemos nosotros transformar nuestra realidad y empezar a decir, ¿cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero enseñarle y dejarle la información como herencia, que es lo más bonito, a mis hijos? Quiero dejarles la enseñanza de una madre completa, una madre plena o una madre sacrificada. Y entonces elegimos y vas a ver poco a poco cómo van a empezar a aparecer, si tú quieres, las señoras, el que sea, como sea, que va a poder ayudarte, porque siempre, te digo, el universo no se equivoca, siempre si tú le pides de verdad con esas ganas y dejando esa culpa, va a venir esa persona que sea ideal para cuidar a tu pequeño. Aparte ya hay camaritas como para que también le des un seguimiento y dejar de sentir esa culpa y estar ese tiempo, ya te dije, hasta aunque sea 10 minutos, pero 10 minutos de calidad y de amar, porque entonces empezarás a ver a tu hijo de otra manera y vas a ver que es una bendición. Estas personas hermosas son siempre una bendición y son maestros de vida. Sí, perdón, Odilon. No, lo que quería comentar es que nosotros hemos crecido solos. Yo esto ya lo aprendí también muy grande, porque tenemos una capacidad impresionante. ¿Y cuál es esa capacidad? Que somos capaces de hacer absolutamente todo lo que queramos. El problema es de que nos encontramos ante unas situaciones o circunstancias en donde hemos venido cultivando un gran resentimiento hacia nuestros antecesores, hacia nuestros padres. En lugar de bendecirlos, como dices tú, Carla, hemos crecido con frustraciones, hemos crecido con miedos, hemos crecido con resentimientos. Y entonces no nos permite ver las cosas tal como son. Entonces aquí, al igual que Brenda, o todo lo que Amparo dijo en su participación, nosotros somos capaces de hacer grandes cosas, porque imagínate tú, Isela, como abogada, que imagino que debes de ser muy buena, pero me llama mucho la atención lo que escribes, porque pones la palabra cuidar y pones la palabra inútil, y en este caso, el cuidado al que nosotros te exhortamos es a tu propio cuidado, o sea, la que se tiene que cuidar realmente eres tú, para que puedas cuidar a tu hijo con más conciencia. Y ese sentimiento de sentirte inútil, obviamente eso es una proyección que también estás incapacitando a tu hijo. En la medida de que tú empieces a creer en ti y empieces a desarrollar tus capacidades, casi te aseguro que tu hijo va a tener una gran posibilidad relacionada con esa parte inútil que tú dices. Tu hijo está paralizado, ¿sí? Y tú te sientes inútil, o sea que son dos paralizados. Entonces, quita esa idea o esa imagen o esa creencia de sentirte inútil, porque no lo eres, porque estás cuidando a un bebé que está completamente incapacitado,
y entonces te vas a dar cuenta que en la medida que tú te uses, en la medida que tú expreses tus capacidades, tu hijo va a ir desarrollándose. Y aquí haré un paréntesis promocional, ¿no? Hay un producto de Inmunocal que nosotros, bueno, yo lo consumo y lo recomiendo, que le ayuda mucho a la parte de la parálisis cerebral del niño, ¿no? Entonces, sí es muy importante, Isela, que tú te des una oportunidad, que bendigas a tus padres. Tú escogiste a tus padres, tu hijo te escoge a ti. Mamá, tengo que venir contigo para demostrarte que tú eres capaz de hacer todo. O sea, todo está en plena concordancia, en plena afinidad, en plena coherencia, para que tú, Isela, descubras esa capacidad. Ese niño es un gran maestro para ti. Como dice Carla, a lo mejor tú no lo ves como bendición, sino como carga, pero imagínate que ese pequeño te viene a dar a ti unos tomos enormes de información para que veas Oiga, todo. hago una pausa ahí. Sí. Les quiero comentar, yo a Galito lo amo, lo adoro, para mí no es una carga, es lo Ok. más preciado que ha pasado en mi vida, es la bendición más grande que he tenido y es lo mejor que me ha pasado. Muy A él bien. siempre lo he visto con todo mi amor y cuando digo que vuelvo a lo mejor a decir, pues vale la pena porque lo estoy cuidando. Incluso he tenido oportunidades de trabajo y las he dejado ir y me han reclamado que he desaprovechado, pero no es tanto eso, sino que yo siento que Gael me necesita. Esa es una creencia. Siento que él me necesita como yo necesité a mi madre. Pero ya te digo, o sea, empezar a perdonar esa situación. Tu madre tuvo también que trabajar porque, como tú dices, tu padre pues no estuvo presente. Tú tienes que trabajar porque eres la cabeza de la familia. Las situaciones no son casual que se repitan. Es para cambiar la historia. Que estés con tu hijo frustrada no le beneficia nada. Que estés con tu hijo, de verdad, te digo, 10 minutos, una hora, pero que De estés calidad. feliz, él va a estar más feliz y además es verdad lo que dice Odilon, nuestros hijos también son un reflejo de nosotros y así tengan una aparente discapacidad, van a crecer conforme nosotros también crezcamos. Si nosotros crecemos adentro, se va a ver reflejado en nuestros hijos. Si él a lo mejor ahorita no puede, no sé, hablar, probablemente podrá decir algunas palabras porque tú vas a ver, y no me creas, experiméntalo, vas a ver el crecimiento tuyo a través de él. Solamente experiméntalo si quieres, vaya. No te estoy diciendo nada, no es magia ni nada, es una experiencia. Yo en lo particular he visto el crecimiento de mi hijo cuando yo me he atrevido a crecer. Y es duro crecer a veces cuando tenemos esta historia de abandonos aparentes por carencia de cuidado, porque queremos seguir siendo niños, ¿no? Inconscientemente, y esto es una creencia cañona, porque queremos seguir queriendo, esperando la oportunidad de que venga mamá o papá a cuidarnos, y eso no va a pasar. Tenemos que tomar las riendas de nuestra vida si queremos y empezar a ver, a posicionarnos como lo que somos. Hoy ya no soy hija, ya no puedo seguir en el plan de hija. Tengo que crecer, tengo que posicionarme como lo que soy, como la madre de un niño, de una niña o de lo que tenga, y enseñarles a vivir de la manera que yo quiero realmente vivir, siendo yo, siendo la divinidad que soy, no siendo la víctima de mis circunstancias, que probablemente mucha gente te diga, sí, no inventes, oye, pues sí te entiendo, pero esa es solamente una parte de lo que estás viendo. Hay otra parte que no estás viendo, como dijo Dilón, no estás viendo tu capacidad. Experimenta tu capacidad y experimenta al mismo tiempo la de tu hijo. Te invito a que hagas esto. Nada más como dato, Isela, ¿en tu familia hay historias de suicidios, de muertes, o sea, de secretos así de ese tipo? No ¿No hay historias hay de ese eso? tipo de situaciones. Ok. No, también les quería comentar que con mi hija, la de 21 años, a lo mejor he sido muy exigente, exageradamente exigente, y ella también, por eso mismo, ha
ha querido a demostrar, o más que nada a demostrarse a sí misma que ella puede con muchas cosas, incluso en su carrera muy difícil, y a lo mejor le he exigido demasiado. O sea que tiene los dos espejos. O sea, una hija que te demuestra a ti todas las capacidades que tú no te ves y un hijo que te demuestra todas las limitantes que tú te pones. Pues no sé cómo sería. Sí, es eso. Tienes las dos polaridades. Ahora tú enséñales que hay un punto medio y enséñate a no ser tan exigente contigo, porque eres muy exigente contigo también. Quieres ser la madre perfecta, la abogada perfecta, todo perfecto. Y la perfección, pues la única perfección es que somos imperfectos. Y así está bonito. No somos mamás perfectas, no existe la profesionista perfecta, pero sí puede existir la tú perfecta. ¿Y cómo es la perfecta? Como eres, como quieres ser, la coherencia. Dejar de pensar que no puedes ser uno, o sea, que lo que tú piensas, lo que sientes, hazlo. No te limites. Y vas a empezar a ver cómo tu universo empieza a transformarse, cómo empiezan a llegar esas oportunidades y esas personas que quieren cuidar a tu hijo. Ve a tu hijo como capaz. Tu hijo no es incapaz. No le pongamos etiquetas a las personas. Tiene una discapacidad, pero no es incapaz. O sea, tiene, digamos, un puntito, pero tiene infinitas posibilidades. Vamos a permitir que esa percepción que tienes de él crezca, pero vuelvo a repetir, no es la percepción de él, eres tú viéndote a través de él. Cuando tú empieces a ver que si eres capaz, dejes tus miedos de lado, te atrevas, vas a empezar a ver a tu hijo capaz y a tu hija cómo se empieza a equilibrar, cómo deja de ser tan exigente con ella. Dejarás de sentir culpa también por haberle exigido tanto y por haberle puesto actividades que no le correspondían. Entonces, te enterarás que efectivamente le pusiste actividades que no le correspondían porque tú no te sentías capaz para hacerlas. Pero cuando empieces a crecer, ella también tomará su lugar y tu hijo también. Entonces empezarás a ver un equilibrio. Y ya te dije, no me creas, experiméntalo. Trata de equilibrarte tú, de saber que eres capaz, de actuar la capacidad, porque no nada más es pensar o sentir, actúa esa capacidad y entonces observa cómo se empieza a equilibrar tanto tu hijo como tu hija, porque están polarizados ahorita, porque tú no sabes qué camino tomar. Pero si tú les enseñas qué camino tomar, ellos van a empezar también a seguirte, porque tú eres la raíz y ellos son las ramas. Las ramas no pueden seguir a la raíz, es al revés, ¿no? Digo, perdón, las ramas no pueden, tú no puedes seguir a las ramas, pero sí las ramas pueden seguirte a ti. Tú eres la raíz, tú eres la transformación y tú eres el faro de tu casa, como le dije a Amparo y como le dije a Brenda. Ustedes son el faro de sus familias. No se apaguen. Muy bien. Pues bueno, Sí, este es el... gracias. De nada, Isela, estamos a tus órdenes. Gracias, gracias. Pues, agradezco que me hayan escuchado. A ti, Isela, gracias por la confianza. Y bueno, pues yo creo que le dejamos hasta aquí. Los invitamos la próxima semana. Estamos abiertos a todo tipo de información. Vamos a estar invitándolos por el Face y por Zoom. Y pueden ustedes invitar a quien gusten. Y ya durante la semana les pasamos el link de la próxima, del próximo tema. ¿De acuerdo? Bien, pues muchas gracias a todos. A Claudia Zavala, Claudia González, a Gris, a Brenda, a Marlene, a Isela, a Norma, a Leti, etcétera. Gracias a todos y buenas noches. Gracias, Indo. Gracias, Carla. Gracias. Adiós, chicos. Un placer a todos. Un placer. Buenas noches. Que estén muy Muchas bien, hasta gracias a luego. todos. Buenas noches.